Buenos días, mi nombre es Emanuel Álvarez Delgadillo, de la Universidad de Insurgentes Plantel Ermita. Mis temas a tratar son generalidades del derecho administrativo, fuentes de derecho administrativo y la administración pública federal. El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que regula la administración pública, la función administrativa y la relación entre particulares y el aparato público. Además, es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, el funcionamiento de los poderes y deberes de la administración pública en su relación con otros sujetos. Las funciones del Estado. El poder estatal, que es uno solo, se estructura en órganos legislativo, ejecutivo y judicial. A cada uno de ellos se le designa una función legislativa, jurisdiccional y administrativa. Para poder entender las funciones que desempeña el Estado, es necesario hablar, en primera instancia, de la división de poderes, ya que es a través de ellos que el Estado cumple sus funciones. En el artículo 49 constitucional es en donde se contempla la división de poderes. Las funciones del Estado se realizan mediante actos de derecho público emitidos por los actos legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. Las funciones se llevan a cabo por medio de actos, y estos actos se clasifican de acuerdo a tres criterios: criterio orgánico, criterio formal y criterio material. La función legislativa es la actividad que realiza el Estado por conducto de los órganos que forman el poder legislativo. De esta manera, en México la realiza el Congreso, compuesto de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El acto legislativo se deriva del principio de la autoridad formal de la ley, que significa que todas las resoluciones del Poder Legislativo no podrán ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del mismo poder y siguiendo los mismos procedimientos que determinaron la formación de la primera resolución. La función judicial está constituida por la actividad desarrollada por el poder que normalmente, dentro de un régimen constitucional, se encuentra encargado de los actos judiciales, es decir, el Poder Judicial. Es una función del orden jurídico, que se caracteriza no precisamente por el efecto jurídico que origina, ya que ese efecto puede ser el mismo que el de las funciones legislativas y administrativas, sino por el mismo y por el fin de la propia función judicial. La función administrativa es la base de los principios de derecho administrativo. Es la actividad que realiza el Estado a través del Poder Ejecutivo. Es la actividad encaminada a la ejecución de la ley. La función administrativa se encuentra formada por diversos elementos, los cuales se enlistan de la siguiente manera. La función administrativa se realiza bajo un orden jurídico. La función administrativa realiza una limitación de los efectos que produce el acto administrativo. Se concede a la función administrativa el papel de creadora de normas generales abstractas. También se define como función ejecutora de las leyes. Las fuentes del derecho administrativo. En derecho existen fuentes bajo tres acepciones: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. En derecho administrativo entenderemos por fuentes formales a la creación misma de derecho, pero no como el proceso de creación de la norma jurídica, sino la fuente fundamental como ley, es decir, como el acto jurídico general, creador de los derechos y obligaciones. Esta fuente se deriva del principio de legalidad, del cual consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada. Como otra de las fuentes del derecho administrativo encontramos a la costumbre, la cual consiste en el reconocimiento expreso del Estado, hecho a través de sus órganos legislativos, jurisdiccionales y administrativos, de la fuerza obligatoria de ciertos usos o formas de comportamiento que adquieren el carácter de normas jurídicas similares a los preceptos legislados. La primera y principal relación del derecho administrativo la encontramos con el derecho constitucional. Es bien sabido que es de este a través de la Carta Magna de donde emanan todas las demás ramas del derecho, por lo que el derecho administrativo no podía ser la excepción. Existe un fuerte vínculo con el derecho civil. Se considera que en parte el derecho administrativo surge como resultado de la propagación de las excepciones a las normas del derecho civil, resultando con ello que se dé una constante aplicación del derecho civil a las actividades, a las áreas administrativas del Estado y al ejercicio de la función administrativa. A través del Código Civil, el Estado reconoce los principios generales del derecho, considerados como fuente del derecho administrativo, mientras que el derecho administrativo hará uso constante de figuras públicas del derecho civil, como serían la donación, los contratos, las asociaciones. Otra rama con la que encuentra vinculación el derecho administrativo es el derecho electoral, el cual es una parte del derecho constitucional que regula todo lo relativo a elecciones. Se encuentra sustentado en diversos principios, que es de donde se origina una importante relación con el derecho administrativo. La administración pública.
La administración pública se ve como una parte integrante del poder ejecutivo y regulada por el derecho administrativo. La administración pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al poder ejecutivo y se refiere a las actividades de gestión que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general. La administración pública es considerada como un órgano gubernamental del Estado, ubicado dentro del Poder Ejecutivo, pero no por esto es todo el Poder Ejecutivo. La Constitución no podrá dejar de regular la administración pública, y lo hace mediante las facultades y obligaciones del Presidente de la República. Organización de la administración pública. La creación de secretarías y departamentos de Estado se debió en gran parte por la participación estatal en la vida económica y desarrollo social. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ajustó el aparato administrativo, sentando las bases de la administración pública, además de tener como finalidades evitar duplicaciones, precisar responsabilidades y simplificar estructuras, siendo además la ley reglamentaria del artículo 90 constitucional al que regula la administración centralizada y la paraestatal descentralizada, surgiendo además una nueva forma de organización administrativa llamada desconcentración administrativa. Se organiza en tres formas: centralización, desconcentración y descentralización. La centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. La centralización utiliza una relación jerárquica, derivándose de ella poderes o facultades que el superior posee frente al subordinado. La desconcentración administrativa consiste en el traslado parcial de la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno inferior, ya sea preexistente o de nueva creación, dentro de una relación jerárquica entre ambos, por cuya razón el órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la administración centralizada. La descentralización como forma de organización administrativa surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales, mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio y el poder jerárquico propio de los entes centralizados. En la actualidad, la descentralización en México equivale a la Ley Orgánica de la Administración Pública, denomina como Administración Paraestatal. El órgano administrativo tiene un elemento objetivo, las funciones y administración legalmente a él conferidas para que a través de él se cumplan los fines que se contraigan a la total actividad de dicha organización. Estos organismos surgen de tres formas de organización administrativa, por lo tanto se clasifican en organismos centralizados, organismos descentralizados y organismos desconcentrados. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, la centralización se organizará de la siguiente manera: presidente, secretarías de Estado, departamentos administrativos y consejería jurídica. Los organismos desconcentrados tienen su base constitucional en el artículo 73, fracción 30, asimismo los artículos 89 y 90, mientras que su base legal se encuentra sustentada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es muy explícita al señalar en su artículo 45 los que serán considerados organismos descentralizados. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o por decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. Son creados por ley del Congreso por decreto del Presidente de la República. Tienen personalidad jurídica propia, cuentan con patrimonio propio